tipos de preguntas en el cuestionario para la realización de una investigación de mercado. Los tipos de preguntas, básicamente, y por las respuestas que se obtiene, podríamos subdividirlas en 4 tipos de preguntas. De respuesta abierta, para selección múltiple de respuestas, las dicotómicas y las respuestas jerarquizadas. Observemos cada una de ellas. Preguntas de respuesta abierta. La pregunta abierta es aquella en la que se da al entrevistado la libertad para contestar con sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuada. Por ejemplo, si se formula la pregunta, ¿por qué compras en tales almacenes? Y a continuación se le ofrecen las alternativas de respuesta y se trata entonces de una pregunta abierta. Es decir, aquella pregunta que induce al entrevistado a brindar su opinión. Las preguntas abiertas permiten dar una respuesta totalmente libre al encuestado y utilizar también su propio lenguaje en la resolución o en las respuestas a dichas preguntas. Sin embargo, para poder ser tratadas estadísticamente, deben ser agrupadas y también codificadas, lo que puede entrañar cierta dificultad. ¿Por qué? Porque podemos obtener una diversidad de respuestas que quizás no se asemejen unas con otras. De todos modos, son especialmente adecuadas en investigaciones exploratorias o cuando no se tienen muchos conocimientos sobre las posibles respuestas que nos brindarán los encuestados o entrevistados. Este tipo de preguntas también se conocen como de libre respuesta y permiten que el entrevistado se extienda en su respuesta y pueda obligar al entrevistador a anotar una gran cantidad de información, que desde luego le podría servir para ampliar quizás sus conocimientos sobre el público objetivo, pero que quizás le sería muy difícil a la hora de realizar el informe de dicho cuestionario. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta a un fanático del fútbol paraguayo, ¿qué opina de la selección nacional? Quizás va a necesitar un cuaderno bastante grande para poder anotar todas las respuestas que nos brindarán quizás la población objetivo o objeto de estudio. Entonces, las preguntas de respuesta abierta son de gran ayuda para quizás interesar a los entrevistados y así ganar mayor colaboración en el desarrollo del cuestionario. Para romper quizás también el aburrimiento en ciertos cuestionarios con demasiadas preguntas y quizás también para obtener ideas y explicaciones generales para las hipótesis de investigación que diseñamos, obviamente, cuando ya estamos decididos a realizar dicha investigación de mercado. Entonces, desafortunadamente, las preguntas de respuesta abierta no son muy fáciles de manejar para los entrevistadores, es decir, para las personas que quizás van a llevar al campo ese cuestionario, quienes generalmente no tienen el tiempo para anotar quizás con exactitud lo que contesta el entrevistado y entonces se limitan a anotar generalidades, suprimiendo quizás aspectos que consideran poco importantes, pero que quizás para la firma sea muy importante. Es decir, la persona que lleva al campo el cuestionario y toma los datos del entrevistador, quizás en este caso no anote o no registre todas las respuestas del entrevistado, lo que quizás llevaría a que los datos no sean quizás 100% objetivos o 100% completos. Entonces, otro problema que podemos notar en las preguntas de respuesta abierta es su dificultad para codificarlas, procesarlas e incorporarlas, como creo ya había mencionado antes, en el reporte final o en el informe de dicho cuestionario o de dicha investigación llevada a cabo. Quizás ya vuelvo a repetir por la amplitud del tema o por la amplitud de esa respuesta. Preguntas de respuesta cerrada. Es aquella en el que el tipo de pregunta en un cuestionario que contiene una relación exhaustiva de las respuestas posibles.
Es decir, en cuanto al número de alternativas de respuesta, la pregunta cerrada puede ser dicotómica si solo tiene dos respuestas posibles. Es decir, aquella pregunta cerrada dicotómica es la que nos da la posibilidad de responder solamente dos opciones. Preguntas dicotómicas. Este tipo de preguntas es de la familia de la selección múltiple, solo que en este caso el entrevistado únicamente tendría dos opciones para elegir: sí, no, verdadero, falso, de acuerdo, en desacuerdo, etc. Ejemplo: ¿planea adquirir un automóvil nuevo el próximo año? Sí, no, no lo sé. Sí, quizás las ventajas serían la facilidad al contestar el entrevistado, un ágil registro y también una codificación y un análisis. Pero las desventajas puede ser que en las preguntas dicotómicas las respuestas no cierren a una u otra opción y se obliga a contestar de este modo, a lo que se obtendrá se obtendrían respuestas simplistas. Es decir, básicamente existen personas que no podrían responder con un sí o con un no, sino quizás con un no lo sé. Preguntas de elección de respuestas múltiples. En este tipo de preguntas se le pide al entrevistado, en este caso, que seleccione una o más respuestas de una lista de opciones que nosotros le proporcionamos ya a la hora del diseño de dicho cuestionario. Entonces, este tipo de preguntas son mucho más fáciles de aplicar y también de administrar que las respuestas quizás de opción abierta. Y por lo mismo, en muchos casos son preferidas tanto para los entrevistadores como también para los entrevistados, que en ocasiones no tienen mucho tiempo para la respuesta o para dar respuesta específicamente al cuestionario que nosotros le planteamos, ¿sí? Entonces es importante siempre relacionar siempre el número posible de alternativas de respuesta dentro de esa lista que le vamos a presentar al entrevistado. Por lo tanto, no deben siempre olvidarse de la opción de otros especificar, es decir, darle también una opción al entrevistado a que especifique alguna otra opción que no se encuentra entre las anteriores. También resulta trascendente que las alternativas sean mutuamente excluyentes. Esto quiere decir básicamente que le permita al entrevistado identificar con precisión la alternativa que representa su respuesta. Y de otra manera, el entrevistado puede inclinarse por una de las alternativas, lo que pudiera complicar el procesamiento y el análisis de los datos recolectados. Entonces, una recomendación más para asegurar que el entrevistado haga correctamente su elección consiste primeramente en preparar una tarjeta con las alternativas de respuesta y dejar también que la revise el entrevistado una vez que le hemos leído la pregunta. Entonces sería ideal que esa selección múltiple, opción múltiple o elección múltiple esté básicamente bien redactada, ¿sí? Y se podría hacer también un pretest. ¿Qué quiere decir un pretest? Por lo general, llevar el cuestionario a un pequeño grupo para ver qué tal la recepción antes de implementarlo oficialmente. Entonces, de ese modo podríamos identificar las posibles fallas que tendríamos dentro de ese proceso en específico. Preguntas de elección múltiple, podríamos dar un ejemplo concreto sobre ellas. ¿Por qué razón compra usted de esta tienda? Instrucción: marque con una X la opción que defina su razón. Sería por la cercanía, limpieza, costumbre, servicio, ofertas, o no lo sé. Las ventajas de este tipo de preguntas son la facilidad de las respuestas, ya que supone menos elaboración y menos esfuerzo por parte de quien va a responder, y son más fáciles también de codificar, registrar y analizar. Las desventajas están conexas con las limitaciones del conjunto fijo de alternativas y
con su efecto con el sujeto. Es decir, al tener alternativas puede que la persona no encuentre quizás una opción válida para él, por lo tanto, deje quizás sin responder esta pregunta. En cuanto al número de respuestas posibles, las preguntas cerradas pueden ser de respuesta única si las alternativas de respuesta son mutuamente excluyentes y si el encuestado solo puede elegir una en el caso de sí, no, verdadero, falso, etc. O también pueden ser de respuestas múltiples o multirespuesta si el encuestado puede básicamente proporcionar más de una respuesta o puede seleccionar más de una respuesta en esa pregunta. Entonces, las preguntas cerradas son adecuadas cuando se conocen las posibles respuestas que nos darán los encuestados, bien por el conocimiento, por el tema de estudios, o bien por la existencia de investigaciones ya previas sobre esa cuestión. También podría ser por la realización de un pretest, como había mencionado, que es importante también realizar un pretest de esa encuesta o de ese cuestionario para que podamos tener la fiabilidad de las respuestas ya a la hora de la implementación de manera formal. Y son más fáciles de contestar que las preguntas abiertas, dado que el encuestado solo tiene que elegir una o varias alternativas y su tratamiento estadístico es sumamente sencillo en comparación con las preguntas abiertas, que como habíamos dado de ejemplo al inicio de este tutorial, básicamente esas preguntas abiertas pueden darme muchas respuestas que quizás sea muy difícil a la hora de realizar un informe final de la realización de dicha investigación. Este tipo de preguntas suelen ser las más utilizadas en las encuestas. Y la pregunta semiabierta es una modalidad también de pregunta cerrada en la que se añade una pregunta abierta, generalmente bajo la denominación de otras respuestas, que permite al encuestado, en este caso, añadir otras opciones que no se encuentran contempladas dentro de las alternativas de respuestas sugeridas en la pregunta cerrada. Entonces es también una opción válida dentro de la estructura las preguntas semiabiertas que contemplan una pregunta cerrada, pero también con una opción de que la persona en específico pueda responder algo distinto a lo que se encuentra dentro de las opciones múltiples. Las preguntas de respuesta jerarquizada. En este tipo de preguntas, sí se pide al entrevistado que ordene generalmente de forma descendente una serie de opciones, de tal manera que con este ordenamiento manifieste también su preferencia. Aquí también resulta importante preparar una tarjeta de alternativas de respuesta y dejar que las revise un entrevistado una vez que le hemos leído la pregunta y en el cuestionario anotar también el orden de preferencia que va indicando el entrevistado. Es un punto importante a tener en cuenta. Las respuestas jerarquizadas me podrían permitir a mí quizás identificar cuáles son sus prioridades y cuáles son quizás las segundas opciones que tenga una persona, dependiendo básicamente de en qué segmento, en qué sector estoy trabajando o estoy realizando dicha investigación de mercado. Un ejemplo serían un tipo de encuesta para un sector de licores, ¿sí? Entonces, básicamente, como podrán observar, es una encuesta para el estudio del sector de los licores, especifica un número, especifica la ciudad en la cual se va a llevar a cabo, el sexo, en caso de ser masculino o femenino, la edad y da ya las opciones de edad, como podrán observar, menos de 20, entre 20 y 30, entre 30 y 50 y 50 o más. Y habla de consume licores, sí y no. En este caso, si la persona marcara no, entonces ya no habría necesidad de que básicamente siga la respuesta del cuestionario, sino directamente llegaría hasta ese punto, ¿sí? En caso de que la persona sí marque sí, entonces viene la siguiente pregunta que sería ¿qué tipo de licores prefiere? Que sería el ron, anisado, coñac, whisky, vino.
y con qué frecuencia compra, sería semanal, mensual, trimestral, anual, quizás no sé. Siguiendo la misma línea, ¿en qué tipo de establecimientos adquiere el producto? ¿Sería en una licorería, en un supermercado, en una tienda, en un bar o en otros? Y el lugar de consumo, si lo consume en su residencia, en bares, en restaurantes, en hoteles, y allí hay una opción de otros, ¿sí? Entonces es muy importante también darle una opción distinta a lo que básicamente nosotros ya colocamos como opciones múltiples. Entonces es sumamente importante conocer los tipos de preguntas a ser formuladas dentro de los cuestionarios, ya que esto me permitirá a mí obtener la información que busco y poder tener una correcta también respuesta del entrevistado y poder diseñar un buen informe final que le ayude a la empresa o al establecimiento o a la persona a tomar las mejores decisiones posibles dentro de ese ámbito.